Pongamos nuevamente los nombres aquí en el chat y prendan sus cámaras. Pongan sus nombres completos en el chat. Prendan sus cámaras. Llamaré lista, ¿sí? Y nuestra actividad que tenemos, igual la haremos hoy, mañana y el viernes. Arce Maldonado, Fabiana, Araceli. Presente. Ya, Araceli, diferencia entre polaquiuria y poliuria. Creo que uno es para, o sea, más ganas de orinar y otro es la cantidad Cantidad de de... orina. Cantidad de... Sí, ¿Cuánto en cantidad, en volumen? no recuerdo exactamente, creo que es 700 mililitros. No, tienes que saber para eso cuánto es la orina normal en 24 horas, ¿sí? Polaquiuria, ¿qué es? Uy, polaquiuria, ¿qué es? ¿Es el aumento en el volumen o la frecuencia, Mariel? Ah, no, 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 estábamos con Fabiana Araceli. Polaquiuria es... ¿Cómo, doctora? Polaquiuria es volumen, te digo, o aumento en la frecuencia. Eh, Poliquiuria. Polaquiuria. Eh, ¿Cómo me dijo, doctora? Disculpe, Uy, pasemos con Isabel. perdón. Uy, Doctora, pasemos con Isabel. Isabel, dime, polaquiuria y poliuria. eh, creo que polaquiuria es la frecuencia urinaria Ya, y poliuria es cuando hay micción en grandes cantidades. ya, Eh, la cantidad es mayor a cuánto. no, doctora, no lo sé. Igual o mayor a 3 litros, ¿sí? O 300 ml, que sería lo mismo. Paca Morales Silvia. Silvia, prendan sus cámaras. Rocío, Nicole, Charmeli. Paca Morales, ¿estás ahí, Silvia? Silvia 1, 2. Creo que no está Silvia. Charmeli, Jennifer. Dolor retroesternal tipo urente. ¿Dónde está Charmeli? Charmeli, dolor retroesternal tipo urente que quema, ¿no? Mal aliento, Charmeli. Mal aliento. Es nuestro tercer día en esta segunda rotación. Deberían ya haber repasado. Acumulación de gases en intestino con distensión abdominal, Charmeli. Rocío, Kiruchi, Rocío. Rocío Melena, ¿qué es melena? Ese es color negra. Ya. Diferencia entre disentería y Mm, retorragia, hematoquesia. disentería, hematoquesis. Pero lo voy a apagar eso. Ya. Em, disentería. Ah, ya recuerdo. Ese es con sangre, pero es sangre roja, si no me equivoco. Sangre Disentería roja. y hemato. No.
No, no, no. ¿Alguien recuerda? Chicos, les dije, creo ayer, que revisaran esas ¿Cuál? diferencias. Disentería era las heces con sangre y mucosidades. Ya. Y el otro ¿cuál era el otro? ¿Cuál preguntó? Hematoquesia, rectorragia. Rectorragia es sangre, no necesariamente de heces, puede ser un sangrado rectal por diversas razones. Ya, como un Y hemorroides, por ejemplo. Ya. ¿Y hematoquesia? hematoquesia, am, tendría que ser de la deposición con sangre, pero una sangre rutilante. Muy bien, una sangre rojo rutilante. Perfecto, Esteban. Vamos, Vanessa Gómez Arias Bárbara. ¿Dónde estás, Vanessa? Vanessa, Vanessa, doctora, creo que su wifi se le arruinó y estaba solucionando eso. Sí, Sí. Sí. ya. Karen Nicole, gracias. Santa Cruz Aquí, doctora. Almendras, ¿dónde estás, Karen? Karen, dolor de garganta. ¿Cómo? Más común, dolor de garganta, Karen. Una faringitis, doctora. Amigdalitis. Faringitis, amigdalitis, eso sería un diagnóstico ya, sí, es decir, la enfermedad. No estamos hablando de sintomatología. ¿Cómo se dice si está con dolor, dolor en la garganta? No ponemos en la historia en enfermedad actual dolor de garganta. O no ponemos directamente si nos dice estoy con dolor de garganta, no ponemos faringitis ya o amigdalitis, no. Hay un término para dolor de garganta. ¿No lo tienes? ¿Alguien? ¿Alguien de ustedes, chicos? ¿Dolor de garganta? Doctora, ¿no sería odinofagia? Odinofagia, odinofagia. ¿Y disfagia? ¿Es dolor al ingerir alimento o comer, doctora? Ya, a la deglución, a la deglución. Muy bien. Vargas Cuevas Mariel. Presente. Mariel. Dolor durante la micción. No. No, no. Durante el ciclo, durante la menstruación. Sí, no. Durante el acto sexual. No, no. Ya, alguien del grupo. ¿Cuál era la pregunta, doctora? ¿Cuál era la pregunta, doctora? Dolor durante la micción, uno. Durante la menstruación, otro. Y dolor durante el acto sexual, otro. A ver, durante el acto sexual era disparenuria. Ya, Después, dispareunia. y el Durante otro la era, micción. ay, Si bien no me equivoco, es disuria, doctora. Disuria. Disuria, ya. Y durante la menstruación. dismenorrea. Dismenorrea, perfecto. Ahora a alguien de ustedes le pedí que revisara esto de micciones durante la noche de manera voluntaria. ¿Cuál es el término correcto? Se levanta de la cama, estaba dormidito, se levanta, va al baño, micción y otra vez una, dos, tres veces por noche. ¿Cuál es el término correcto? Enuresis Disuria. sería, doctora. Enuresis, eso es micciones involuntarias. Está dormido y ahí mojó toda la cama, ¿sí? Eso es enuresis. Muy bien, añadan enuresis. Y el otro que les dije, voluntaria, se levanta de la camita, va al baño y ahí recién ¿No es nicturia, doctora? nicturia. Perfecto. Aumenten esos dos entonces. ¿Quién tenía que revisar esto de terminología en cuanto a volúmenes? Oliguria, polaquiuria, anuria. ¿Quién era del grupo?
¿Quién era del grupo, chicos? Yo dije a alguien. A Nuria, por ejemplo, ¿qué es? Que no puedo orinar, creo. ¿Que no puede orinar? No, hay una disminución de la micción de cuánto, pero esos valores tenían que revisar. Cámara, Isabel. ¿Cuánto es oliguria, Isabel? Isabel, Isabel. Vámonos con Badiño. ¿Cuál era la pregunta? Badiño, disminución, a ver, del sentido del gusto. Disminución u otro puede ser ausencia del sentido del gusto. Ausencia. Sí, ausencia o disminución si quieres. Y sería algo de... no recuerdo la palabra. Ya, hipogeusia, disminución y ausencia, ageusia. ¿Sí? Añadan esos dos. Preguntaré mañana. Vamos con Madeleine. Madeleine, ¿estás ahí? Una, dos, tres. Esteban. Esteban, un paciente refiere hormigueo, hormigueo en miembros inferiores. ¿Cómo ponemos en enfermedad actual? Un hormigueo en extremidades inferiores. A ver. Sí, no ponemos, digamos, hormigueo, no. Ponemos, Al tiro le digo, al tiro le digo, al tiro le digo. Ay, ¿cuál era mi idea? Ay, ¿dónde está? ¿cómo es? Es algo muy común. ¿En qué nos quedamos con ustedes, chicos? Frecuencia cardíaca, ya estábamos viendo pulso, ¿verdad? Sí, Pulso, el 8 horas. mnemotécnico. ¿Cómo es, Sí, igual Esteban? sería. En este caso sería paciente, se presenta al servicio de urgencia refiriendo una parestesia en miembros inferiores. Muy bien, parestesia. No decimos hormigueos, nada, decimos parestesia. Perfecto. Continuamos entonces. ¿Vimos con ustedes este mnemotécnico? Fritas, sí, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Entonces, de acuerdo a estas características que les mencioné, principalmente de la amplitud, es decir, el tamaño de la onda y la frecuencia, donde teníamos taquifigmia y bradifigmia, claro que sí, también importan ritmo, regularidad. Vamos a ver algunos tipos de pulsos, ¿sí? La diferencia que cada uno de estos presenta. Vamos con este primero, que es el pulso hiperkinético. Su nombre nos indica hiperkinético, así que es el pulso de mayor amplitud, también llamado por lo mismo pulso saltón o pulso magnus, pulso Zeller, también se lo llama. Y en este pulso hiperkinético, a ver, les hago una pregunta. ¿Por qué estará así? ¿Por qué será el de mayor amplitud este pulso? Es cuando hay un aumento del volumen eyectado por esa bomba, por el corazón. ¿En qué cuadros o en qué valvulopatía, para ser más directa y que ustedes analicen un poquito, en qué valvulopatía se puede presentar un aumento del volumen eyectado? ¿Cuánto es lo normal de volumen eyectado? Son 80 cc. ¿En qué caso? Ya, ¿en qué valvulopatía ahora esto crece, crece, aumenta? Y ahora lo que se elimina es unos 130, 140, 150, 160 ml. Por lo tanto, a mayor volumen, el pico, la amplitud será mayor también. ¿En qué valvulopatía será? Una hipertrofia ventricular izquierda. Hipertrofia ventricular izquierda. No, valvulopatía, Esteban. Si hablamos de valvulopatías, tenemos en Puede todas ser las válvulas, estenosis aórtica, ya en una insuficiencia. estenosis aórtica. ¿Qué pasa en la estenosis aórtica? El estrechamiento de la válvula aórtica, en el cual
limitar el flujo del flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo, ¿no? Ya, entonces en la estenosis, esa válvula no se abre bien, ¿verdad? La válvula no se abre bien. Pero si esa válvula no se abre bien, el flujo eyectado por el corazón será mayor o menor. Será menor, ¿verdad? Porque esa válvula no se abre bien, restringe ahí el paso de sangre. Pero ahora estamos hablando de que hay mayor volumen todavía. Por ende, si no es estenosis aórtica, será Ay, Suficiencia aórtica. insuficiencia aórtica. Perfecto. Entonces, este pulso hiperkinético o saltón es característico de una insuficiencia aórtica, porque este ventrículo, como ven en esta imagen, va a recibir la sangre, claro está, de la aurícula izquierda, pero también va a recibir sangre de la aorta. Porque al salir la sangre por la aorta, como esta válvula en insuficiencia, ¿qué pasará ahora? Si en estenosis dijimos que la válvula no se abre bien, en una insuficiencia, ¿qué pasa? No cierra adecuadamente. Esa válvula no se cierra bien, ¿verdad? Así que permanece un poco abierta. Por lo tanto, en la eyección sale la sangre a la aorta, pero va a retornar nuevamente a ese ventrículo izquierdo. Por lo tanto, este ventrículo izquierdo va a recibir sangre de la aurícula izquierda, pero también sangre de la aorta, ¿sí? Así que el volumen será mayor, el volumen va a incrementar, como les dije, y al momento de la contracción, la eyección de sangre será mayor, ese volumen sistólico será mayor y por tanto tenemos este pulso hiperkinético, que es el de mayor amplitud, valga la redundancia nuevamente. También se presenta en niños, ¿sí? En niños que tienen persistencia del conducto arterioso, es muy característico, y en algunos estados hiperdinámicos también. ¿Cuáles serán los estados hiperdinámicos que demandan mucha actividad metabólica? Por ejemplo, ¿cuáles serán? ¿fisiológicos o patológicos? Si son patológicos, el cáncer demanda un mucho mayor desgaste metabólico. Ya, fisiológico, a ver. Ejercicio, Ejercicio intenso, muy bien. ¿Qué más? Puede ser el embarazo de una persona o El mayor embarazo, perfecto, el embarazo, la lactancia, fisiológicos, patológicos también podría ser una anemia severa, un paciente con hipertiroidismo. Muy bien, todos esos estados hiperdinámicos también presentan este pulso hiperkinético o Magnus. Veamos el siguiente. Tenemos el pulso parvus tardus, parvus por pequeño y tardus tardío. Ahora si ven la imagen, a ver, comparen con esta. Esta onda tiene gran amplitud y esta otra ondita aquí en Parvus Tardus, una amplitud mínima, ¿verdad? Mínima. Entonces, si en el otro lado teníamos insuficiencia aórtica, este será un pulso característico de estenosis aórtica. Y como mencionaron, en estenosis aórtica, esa válvula no se abre bien, por lo tanto, el flujo de sangre eyectado será mínimo, pero hay una gran resistencia. El corazón tiene que trabajar más porque como hay una obstrucción aquí, tiene que hacer más fuerza y más fuerza para eyectar todo ese volumen de sangre. Por lo tanto, sí, aquí se puede producir una hipertrofia de este lado de estas cámaras, ¿sí? Una hipertrofia porque a la presión y al volumen que está dentro de ese ventrículo, la fuerza que ejercen estas fibras miocárdicas se acomodan, ¿sí? Tienen que ejercer más fuerza en este caso. Es decir, hay una acomodación, a eso se llama la ley de... ¿La ley de qué? y de acomodación, ¿no es la de Frank Starling? La ley de Frank Starling del corazón, sí, por lo tanto sí puede haber una hipertrofia en este caso principalmente. ¿Cómo tenemos la onda de pulso? Con una mínima amplitud, la regularidad normal, ¿sí? Entonces, pulso parvus tardus característico de una estenosis aórtica. Veamos la siguiente, tenemos el pulso hipokinético. Ahora inspeccionen bien esta imagen y compárenla con esta. ¿Qué diferencia habrá?
Baja amplitud. Aquí también la amplitud está baja, pero ¿cuál es la diferencia? Esta con esta. ¿Cuál es la diferencia, Tiene chicos? un mayor ritmo, pero está más desordenado. Más desordenado, como que hay alteración de la regularidad, ¿verdad? Pero principalmente el ritmo, es decir, la frecuencia, claro que sí. Entonces hay un aumento de la frecuencia, por lo tanto también se denomina pulso filiforme. Entonces, ¿cuándo puede estar este pulso presente? Digamos, un paciente que llegó a la emergencia posterior a un accidente de tránsito, hay alteración de la conciencia, la piel está muy fría, tomamos el pulso, digamos, en este caso el pulso radial, y ahí está ese pulso muy débil, es decir, de muy baja amplitud, pero veloz, 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 aumento de la frecuencia, taquifigmia. ¿Qué le podrá estar pasando a este paciente? Y a la inspección por fuera no hay algún sangrado evidente. ¿Qué será? Puede ser un infarto o una hemorragia interna. Una hemorragia interna, perfecto. Un shock hipovolémico, ¿verdad? Un shock hipovolémico. Entonces hay pérdidas del volumen sistólico, por lo tanto va a ser afectada la frecuencia cardíaca, por lo tanto el gasto cardíaco ya está alterado. Y el reflejo de lo que está pasando en esta bomba se va a este pulso, por lo tanto, si aquí hay taquicardia, aquí también habrá taquifigmia, aumento de esa frecuencia. Pulso hipokinético filiforme característico de shock hipovolémico que lleva a una insuficiencia cardíaca, en este caso como este ejemplo que acabamos de ver. Tenemos este otro pulso que es el pulso paradójico de Kussmaul, que está relacionado con la respiración. Entonces, de manera normal en todos nosotros hay una disminución en la onda de pulso de aproximadamente unos 10 milímetros de mercurio, pero como se ve en esta imagen, solo en inspiración. Ingresa el aire y ahí hay una disminución de 10 milímetros de mercurio, porque durante la inspiración se produce el llenado, ¿sí? De las bombas de las cámaras derechas del corazón principalmente, porque la vena cava, desemboca toda la sangre del sistema, ¿sí? Así que en inspiración hay un llenado a ese nivel y disminución de la presión a nivel del pulso. Esto es normal, pero si pasa más de 10 milímetros de mercurio y llega a unos 20, 30 milímetros de mercurio, ahí sí se convierte en algo patológico. ¿En qué cuadros puede haber mayor disminución? Por ejemplo, en un taponamiento cardíaco o en una pericarditis constrictiva, donde en inspiración ese taponamiento que hay alrededor del corazón impide que estas cámaras se llenen completamente de la sangre que está viniendo de esas cavas, así que hay una restricción, una disminución en cuanto al volumen que están recibiendo y por ende en inspiración bajará aún más estos milímetros de mercurio. Y es el único pulso relacionado con la respiración. Veamos por último este pulso que es el pulso bigeminado. Y como su nombre nos indica bigeminado, pues tiene dos cúspides, ¿sí? Aquí vemos una de mayor amplitud seguida por una de menor amplitud. Y vuelve nuevamente el patrón. Mayor amplitud, menor amplitud. ¿En qué cuadros se presenta? Como vemos en estas imágenes. ¿Dónde empieza todo a nivel del corazón? Esa electricidad en el nódulo sinusal, ¿verdad? De aquí va a la aurícula izquierda y va aquí a esta comunicación aurículo-ventricular. Después tenemos las ramas, el haz de His derecho, izquierdo y aquí las fibras de Purkinje. Así que lo normal empieza a nivel del nódulo sinusal. Eso inicia la contracción, ¿verdad? Contracción, eyección. Ahora, puede haber algunos puntos, principalmente estas fibras de Purkinje aquí, que pueden ser autoexcitables también, ¿sí? En algunos cuadros patológicos, claro está. Así que presentan excitabilidad, como se muestra en esta imagen de aquí, lo cual produce una mínima contracción también en estos ventrículos. Entonces hay una mínima contracción y como el volumen no fue completo del llenado, hay mínima cantidad de volumen,
botan también una pequeña cantidad, ¿sí? Un volumen sistólico mínimo. Por ende, tenemos aquí una onda de pulso normal y aquí una pequeña, y eso equivale a una extrasístole. Entonces, tenemos extrasístoles que se pueden presentar, por ejemplo, en una arritmia cardíaca, ¿sí? Será entonces característico de un cuadro de arritmia cardíaca, donde vemos la amplitud del pulso alterada. Una mayor, otra menor, una mayor, otra menor. Hasta ahí vimos cuántos pulsos. 5 pulsos, ¿sí? Quiero que revisen esos 5 patrones de pulso antes de ingresar a frecuencia respiratoria. A ver, en frecuencia respiratoria, ¿cómo hacemos la toma correcta de frecuencia respiratoria, chicos? Vámonos con Fabiana Arce. ¿Estás ahí, Fabiana Arce? Sí, doctora, estoy aquí. ¿Cómo tomamos la frecuencia respiratoria, Fabiana? Llegando a contar cuántas inspiraciones y expiraciones tiene el paciente. Ya. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos, pero? Le indicamos, que le pedimos posición, que evaluamos. Si no me equivoco, se le tiene que mirar de reojo a medida que tomamos el pulso y ver cuántas inspiraciones y expiraciones tiene en 15 segundos y lo dividimos en 4, lo que sería en un minuto. Ya. ¿El paciente se tiene que enterar que le estamos tomando la frecuencia respiratoria? No, ¿verdad? No. Pero ¿estará correcta la toma? Sí, contamos solo 15 segundos y lo multiplicamos por 4 para el minuto. ¿Está bien eso, chicos? Pedirles ahora que los veo, que para mañana todos estén con guardapolvo, ¿sí? Para el día de mañana todos con guardapolvo, por favor. Ahora les digo, ¿estará bien esta toma? Vadiño, Isabel, Creo que no, doctora, hay que controlar siempre los un minuto para observar, o sea, según la observación vamos a controlar en un minuto cómo está su frecuencia respiratoria y o sea, multiplicarlo por, todo el minuto y no sí, solo 15 segundos multiplicado por 4. sí, doctora, eso sería, bueno, eso sería para la frecuencia cardíaca, sí, sí estaría bien, pero para la frecuencia respiratoria es otra cosa. Sí. Ya, Isabel, ¿qué dices tú? ¿Cómo se toma la...? Eh, Doctora, bueno, para no estar contando un minuto entero, podríamos contar la respiración durante 30 segundos y esto multiplicarlo por 2. Ya. Finalizamos con Esteban. ¿Qué dices, Esteban? Lo que yo solía hacer con mis pacientes, o sea, yo uso siempre reloj del análogo. Generalmente le pido al paciente que se siente, eso normalmente lo hago cuando hago la toma de presión, que le digo al paciente que se siente, que esté tranquilo, que no hable, que respire tranquilo, y ahí en ese momento es que le hago mientras está tomando, le despingo la presión, yo le hago un conteo rápido de reojo, mirando cuántas respiraciones hace, viendo en el reloj aproximadamente unos 20-30 segundos. 20, 30 segundos. O sea, 30 Más o menos. segundos y después lo multiplicas por 2 para tener el minuto. Sí, Ya. Entonces es mejor el minuto si hay alguna alteración de este ritmo respiratorio o también 30 segundos, ¿verdad? Y lo multiplicas por 2. Pero 15 segundos, eso ya produciría una alteración, ¿verdad? 15, 15, 15, 15, en ahí ya se pierden o se ganan más frecuencias, ¿sí? En cuanto a inspiración y expiración. 30 segundos, sí. O el minuto completo si hay alteraciones en la frecuencia respiratoria. Aquí vemos algunos tipos respiratorios. ¿Por qué cambia esta dinámica en el varón, en la mujer y también en el niño? ¿Sí? Las mujeres tienen más una respiración torácica, los hombres utilizan algunos músculos abdominales y los niños pues tienen más una respiración abdominal. Estos datos son importantes en la inspección de tórax. Y tenemos la frecuencia, aquí estos conceptos importantes. Entonces, lo normal de la respiración es de 12 a 20, aunque en Argentina está hasta 22, 24 nos indica, pero en algunos pacientes que tienen gran actividad dinámica, por ejemplo, en los futbolistas, en los que hacen natación, pero en los que hacen de manera constante y muchas horas, ¿verdad?
en ellos. Después ese 12 a 20 se mantiene, incluso en Chamorro está de 12 a 20. Cuando esto es mayor, el término correcto es taquipnea, y cuando es menor de 12, bradipnea. Entonces, hasta este punto hoy ya vimos taquicardia, taquifigmia y taquipnea. Y vimos bradicardia, bradifigmia y bradipnea, ¿sí? Esos conceptos que estén bien claros, por favor. También tenemos la apnea, que es un cese de la respiración. No respira para nada y ese paciente, pero que es igual o mayor a 10 segundos. También tenemos polimnea, por ejemplo, que es un aumento de la frecuencia respiratoria, pero más profunda. No es lo mismo respirar rápido así que respirar, ¿sí? Eso es más profundo. Y de acuerdo a estos patrones, justamente, veremos a principalmente tres patrones respiratorios. Tenemos el de Kussmaul, el de Biot y el de Cheyne-Stokes. ¿Conocen alguno de estos? Sé que conocen y vieron en fisiopatología el de Cheyne-Stokes. A ver, háblenme un poquito. ¿Cómo es ese patrón respiratorio? A ver, si no me equivoco, el patrón de Cheyne-Stokes es, eh, va creciendo, claro, creciendo, va comenzando a bajar, pasa por un periodo de apnea y comienza de nuevo despacio y sube la frecuencia, creo. Muy bien, Esteban. Entonces veremos, antes de irnos a esos patrones, las características a evaluar. Como vimos un poquito en pulso, también aquí vemos durante inspiración y expiración el ritmo y la profundidad, muy importante. De acuerdo a eso, tenemos aquí estos patrones respiratorios. Y ahí esta gráfica me gusta mucho, ¿sí? Claramente nos indica, miren aquí en la de Shane Stock, lo que nos acaba de decir Esteban. Suben picos, ¿verdad? Es decir, aumenta en cuanto a profundidad. Va desde lo mínimo llegando a un pico más alto. Llega a este pico y empieza a descender, es decir, va de manera creciente a decreciente, intercalado con periodos de apnea. Estos periodos de apnea son de aproximadamente 30 segundos y de manera regular. Todos son luego de 30 segundos y los patrones continúan. Entonces, creciente, decreciente, va de lento y poca profundidad, más profundo, más profundo, más llegó ahí y empieza a bajar. Baja, 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 apnea, no respira nada. Y vuelve nuevamente este patrón. ¿En qué paciente se presentará este patrón respiratorio de Shane Stock? ¿En quiénes podremos encontrar esto? Badiño. Y ¿no sería algunos pacientes que tengan la enfermedad de EPOC, más o menos, doctora? EPOC. Podría ser. Esteban. Estoy pensando, doctor, estoy pensando. Como prendiste el micrófono, creí que querías comentarnos. Para mañana les voy a preguntar. Vámonos con este otro patrón, el de Biot, que como ven ya no va de manera creciente y decreciente, pero sí tiene profundidades muy irregulares, se diría, y de la misma manera presenta periodos de apnea y estos también son irregulares. Es un patrón muy irregular, ¿sí? Estos periodos de apnea pueden durar en el primero, digamos, en el primer ciclo respiratorio 10 segundos. Pasamos nuevamente a estos periodos profundos y viene en el otro ciclo respiratorio, la apnea puede durar 20 segundos. En el tercero otra vez 10 segundos. En el cuarto 15 segundos y así va cambiando este patrón de Biot. Y por último, la de Kussmaul, que como vimos en pulso es la única relacionada con la respiración. Así que aquí tenemos una inspiración rápida y llega como a un pequeño pico, ¿sí? Como una pequeña meseta, se diría. Y luego la expiración es muy quejumbrosa, ¿sí? Es muy quejumbrosa. Por ejemplo, se ve en pacientes diabéticos este tipo de respiración. Ah, no les pregunté aquí. Esta de Biot, ¿saben en cuál se presenta? ¿En qué casos? Para mañana les pregunto entonces, ¿estos patrones respiratorios en qué cuadros se presentan? Sí, a todos les voy a preguntar al momento de llamar lista como ahora terminología médica.
Cheyne-Stock, Biot y de Kussmaul, más estas características que les estoy mencionando. Entonces, la de Kussmaul, inspiración rápida y una expiración quejumbrosa, ruidosa, con quejido expiratorio. Oximetría, veamos rápidamente, nos da todavía unos minutos. La oximetría de pulso es un método no invasivo que permite la estimación de la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial y también vigila la frecuencia cardíaca y la amplitud del pulso. Esta presión parcial de oxígeno disuelto en la sangre arterial se denomina presión de oxígeno y el porcentaje de saturación de oxígeno unido a la hemoglobina en la sangre arterial se denomina saturación de oxígeno. Pero cuando esta se mide por un oxímetro de pulso, se valora y se denomina saturación parcial de oxígeno. De ahí viene todo esto. Entonces, este aparatito, el oxímetro, ¿cómo nos permite detectar estos valores? ¿Cómo lo hace? Aquí tenemos nuestro oxímetro. Como nos indicaba hace rato el concepto que les leí, tenemos la frecuencia cardíaca, tenemos estos valores de saturación de oxígeno. Aquí ven esta ondita que en muchos de los que tienen ustedes sus oxímetros se ve. Esta es una onda pletismográfica, ¿sí? Estas curvitas que se muestran, que se llenan. Estas ondas pletismográficas tienen que estar todas de la misma amplitud y del mismo tamaño, por eso se le pide al paciente que mantenga la manito recta. Puede estar apoyada sobre tu antebrazo o en una superficie plana en realidad. Muchos también tienen un IP aquí, aunque en esta gráfica creo que no está. Un IP viene en el medio y sube y baja. Sube y baja. Ese IP te indica el índice de perfusión, el índice de perfusión de ese dedito que está ingresando al oxímetro. Ahora, ¿qué más tiene este oxímetro y cómo nos determina qué está pasando en la sangre? ¿Alguien sabe? ¿Cómo funciona este oxímetro? Si no me equivoco, es por infrarrojo. Mide la cantidad ay, ¿cómo era? De eritrocitos, me parece, pero a través de infrarrojo. Sé que funciona por infrarrojo. Sí, incluso lo vemos, ¿verdad? Cuando abrimos ahí hay un foquito que está brillando, brillando y es un foquito rojo claro. Tiene una luz LED infrarroja y otra luz roja, ¿sí? Que no es lo mismo que infrarroja, emite dos tipos de luz. Entonces,